Bienvenidos, roleras y roleros. Esto es Total Party Win. Soy Franco, conmigo Gustavo. Hoy vamos a continuar hablando de los pilares de los juegos de rol. En concreto, la interacción. Ya habíamos estado hablando de lo que consideramos los pilares de una partida, de un juego de rol. En concreto eran la exploración, la interacción de los personajes con otros personajes y el combate. Ya hablamos en el episodio anterior de lo que sería la exploración, dimos cuenta de qué consideramos como aspectos a tener en cuenta al momento de desarrollarlos en las partidas. Y hoy vamos a continuar hablando de la interacción en la mesa en general. Iba a decir personajes y creo que eso es parte del comienzo de la discusión, porque habría que diferenciar entre la interacción con los personajes no jugables, aquellos que interpreta el director de juego, y la interacción entre los personajes de los jugadores. Son dos aspectos radicalmente distintos. Vamos a empezar primero con la interacción entre los personajes jugables, si te parece. ¿Qué nos dirías, Gustavo, de este aspecto? ¿Qué consideras importante? Bueno, primero que nada creo que hay que definir un par de elementos de metajuego previos a estar inmersos en personajes, que tienen que ver con el respeto, tienen que ver con algunos tópicos que por ahí pueden poner incómodos a ciertos jugadores, pero por sobre todo el respeto, ¿no? Somos todos jugadores en la misma mesa y nos debemos respeto los unos a los otros. El respeto se entiende antes de la diversión individual, de las cosas que te puedan resultar divertidas. Sí, a vos tienen que estar supeditadas al respeto propio de la interacción con otros jugadores. Con otras personas, con otros seres vivos de carne y hueso común. Habiendo dicho eso, entonces, yo creo que la interacción entre los personajes es fundamental. Nunca no va a estar ahí. En toda mesa de rol, los personajes de los jugadores van a hablar entre ellos, van a interactuar, es inevitable. Primer axioma de la teoría de la comunicación: es imposible no comunicarse. Ponele. Pero sí, en una mesa es imposible que los personajes no interactúen entre sí. Siempre que los personajes estén juntos en una ubicación o en sistemas por ahí más contemporáneos o avanzados, en donde haya métodos de comunicación a distancia, es inevitable que los personajes interactúen entre sí. Y es en esa interacción entre los personajes donde se siembran las semillas que le dan herramientas al director para saber hacia dónde dirigir el juego, para saber, porque de esas interacciones surgen los intereses de los personajes. ¿Qué son mis intereses que tienen que ver con sus intereses y dónde están los puntos en común? Y de esos puntos en común el director puede agarrarse para guiar la acción en base al interés, digamos, de la mayoría del grupo, idealmente, no centrarse en uno solo. Lo que vos decís es que permite orientar las distintas propuestas que tenía de actividades para la mesa. Claro, o sea, orientar la acción de juego, digamos, orientar cómo se va desarrollando la aventura, cuáles son los elementos emergentes de una narración que hacen al interés de la mayoría de la mesa, ¿no es cierto? Es importante que el director esté atento a las interacciones entre los jugadores, o mejor dicho, a las interacciones entre los personajes de los jugadores, porque de esas interacciones es donde él va a poder captar, les interesa tal ubicación o les interesa tal tópico que se habló en sesiones anteriores. Entonces sobre ese interés el director puede desarrollar y darle más riqueza a la experiencia de juego, al mismo tiempo que está respondiendo a un interés genuino de los jugadores, porque el interés del personaje en definitiva es el interés del jugador.
está respondiendo a un interés genuino de los jugadores y les está elaborando más juegos sobre ese interés. Con esto entiendo que no te referís exclusivamente a la emergencia al momento de improvisar o crear en el momento cosas que le resulten interesantes a los jugadores, sino a incluso la manera en la que se presenta material que uno ya tenía preparado. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Porque pensaba que como lo expusiste podía llegar a si bien yo te entendí, podía llegar a interpretarse que lo que vos estabas diciendo es que en base a los intereses es el lugar hacia donde continúa la aventura. Que entiendo que a lo que vos te referías era no solo, ni quizá principalmente a crear de la nada en base a esa interacción, sino a cómo presentar, si en caso de que ya tuvieras la campaña armada, aquello que claro, cómo presentar el material que tengas o no tengas preparado, tengas o no tengas, claro. Sea lo que venga a continuación en la campaña, porque se puede presentar el mismo material de diversas formas y llamar o no la atención de los personajes con esa presentación del material. Entonces uno, conociendo cuáles son los intereses de los personajes y de los jugadores, puede presentar el material que ya tiene preparado haciendo foco sobre las características que tienen que ver con ese interés, y eso va a llamar la atención de los jugadores, va a llamar la atención de los personajes, y los personajes van a querer saber más, van a querer ir a ese lugar, van a querer conocer más de esa historia, van a querer hablar con esa persona, con ese personaje no jugador. Que, bueno, justamente ahora estamos dando pie para el siguiente tópico, que sería... Me gustaría comentar un par de cosas antes. Esto me parece que lo que vos estás diciendo es muy rico porque da cuenta, a veces se entiende que la interacción es meramente el motor que permite que se desarrolle la historia. Lo que vos estás diciendo es la interacción entre los personajes jugables, jugadores, no tiene que limitarse a ser el motor, sino que tiene que darle sentido a aquellos eventos de la historia. Es decir, la historia tiene que estar supeditada en mayor o menor medida a la interacción, y no al revés, no ser meramente ese momento en el que los jugadores interactúan para decir qué hacen a continuación o cuál es la aproximación. Claro, efectivamente, y de la misma interacción no solo se genera el hilo, si se quiere, el hilo conductor de más los cómo presentar las situaciones más que los qué situación presentar, sino que de la misma interacción sale validación sobre eventos que ya han pasado. A ver, situaciones que se enfrentaron una o dos sesiones antes pueden seguir siendo un tópico de interés, y a lo mejor al director se le pasó por alto en la misma sesión en la que eso sucedió. Pero si el mismo tópico emerge continuamente en interacciones entre los jugadores, entre los personajes jugadores, quiere decir que algo de eso que sucedió 1, 2, 3 sesiones atrás todavía está latente en el interés de los jugadores, de los personajes. Entonces da validez sobre algo que se hizo, y es como reafirma la importancia de la historia que se está... Es como que esa historia es real para esos personajes. Bien. No sé si querés hablar o lo dejamos para otro momento, el tema de la imposición o aquellos personajes que absorben o ganan todo el foco en una determinada escena, en un determinado momento. Eso. Sí, eso me parece que da para su propio video, pero podemos hacer un comentario al respecto. Y eso tiene que ver de vuelta con el respeto en la mesa. Todos los personajes tienen que tener su posibilidad de interactuar. Nosotros sabemos que sus personajes son sus copos de nieve especiales y ustedes los aman, pero también hay que darle la oportunidad a otro personaje a que esté en el foco por un momento. La historia no se trata de un personaje en la mesa, se trata de un grupo de personajes. Y así como, por ejemplo, en Game of Thrones, todos los personajes tienen su momento, todos los personajes son el personaje principal por un momento. Excepto Sansa. No, Sansa también tiene su... spoiler. Pero en la mesa se tiene que dar lo mismo. El director tiene que tratar de arbitrar, si se quiere, en estas interacciones,
para que no sea un solo jugador el que absorbe toda la atención de la mesa, sino que la interacción sea algo comunitario, algo entre todos los involucrados en la sesión de juego. Ya hablaremos más al respecto en otro momento. otro Pero momento. a grandes rasgos lo que está señalando Gustavo es que no representa un aspecto entre otros o algo que transcurre en la interacción entre momentos, sino que es un pilar fundamental la interacción que tiene que organizar y actuar como centro para todos los demás elementos. Bueno, pasemos ahora sí a los personajes no jugables. ¿Qué tendrías para comentar al respecto? Bueno, respecto a eso, mucha de la responsabilidad de esa interacción que se da entre los personajes jugadores y los personajes no jugadores recae en el director de juego. Puesto que el director de juego es quien maneja e interpreta todos los personajes no jugadores. Y de la misma forma en la que los jugadores tienen que respetar las interacciones con el resto de los jugadores, tienen que respetar la interacción con el director de juego cuando el director está interpretando un personaje no jugador. No porque sea un personaje no jugador, nada, no importa. Se lo puede basurear, tapar. Cuando se dice que todos tienen que tener su momento, el director también tiene que tener su momento en la mesa a la hora de interpretar. También tenemos sentimientos. Somos personas, muy en el fondo. Bueno, y de la interacción con los personajes no jugadores es por lo general el momento en el que surgen los elementos conductores de hacia dónde va el grupo, qué es lo que tiene que buscar. Digamos, son los momentos de quest giver en los que un personaje no jugador es el que plantea una problemática al grupo y el grupo luego decide cómo taclear esa problemática. Pero por lo general las presentaciones de problemas o de situaciones conflictivas vienen de la mano del diálogo de un personaje no jugador. Bueno, hay múltiples formas de interactuar con los personajes no jugadores más allá de solamente el diálogo, ¿no? Claro, todos los detalles. Y creo que eso me da pie para algo que quería comentar, que así como la interacción entre los personajes jugables no se limita a instancias entre combates o para hilar una escena y la otra, si bien los personajes no jugables son esenciales al momento del desarrollo de la historia y le permite al director plantearla y imprimirle movimiento, por decirlo de alguna manera, también puede darle una nota de color y volver memorables ciertas instancias. No es lo mismo salvar a un personaje genérico, sin mucha cara. Campesino 1. Claro, el campesino 1, que salvar a ese campesino que tenía tonada cordobesa, o por poner una tonada muy querible, ¿no? Que había tenido determinada interacción con los personajes de los jugadores. Entonces hay una lo puede hacer memorable, verdaderamente memorable una partida, la introducción de un PNJ muy entrañable o muy detestable, y lo contrario también es cierto. Un personaje blandito se olvida fácilmente. Sí, en cuanto a eso, por eso decía que al principio que mucha de la responsabilidad cae sobre el director del juego, porque no hay posiblemente peor elemento de desaliento para un jugador que cuando el personaje pregunta cómo se llama y el director no tiene ni idea de cómo se llama ese PNJ. Lamentablemente, queridos directores, toda esa responsabilidad recae sobre el director de juego. El director de juego tiene que saber, no hace falta que sepa cómo se llama ese campesino 1 al momento en el que el personaje no jugador fue creado, pero sí tiene que estar preparado para que los personajes jugadores le pregunten el nombre. No es necesario que campesino 1 tenga una tonada característica o una postura característica, pero sí va a ser mucho más memorable para los jugadores y para el resto, para el director también,
cuando el personaje tiene características destacables, como decía Franco, la tonada cordobesa, que camine, que tenga una joroba y que camine encorvado, y la interpretación de ese personaje o la correcta descripción, en el caso de que el director no se sienta cómodo interpretándolo físicamente, va a hacer que ese encuentro, esa interacción con ese personaje en el jugador destaque de la vez que pasaron por la puerta y el guardia les asintió con la cabeza. El guardia 1 asintió con la cabeza. Ese guardia no va a ser memorable, pero el campesino que tenía tonada y que se movía raro va a ser mucho más memorable. Y así como hablamos en exploración sobre los datos, y que muchos datos por ahí oscurecen más de lo que pintan, también hay que tener cuidado en ese sentido con los personajes no jugadores. Porque queridos DM, sabemos que ustedes también tienen sus personajes no jugadores que son sus copitos de nieve y que quieren que sean súper tremendos y que sepan todas, pero hay veces que se va a dar que no es así. Ustedes tenían en mente algo y cuando ese personaje no jugador tocó la mesa, se convirtió en completamente algo distinto. Y tienen que saber adaptarse a la nueva situación y seguir adelante con lo que surgió del momento. Ya seguramente comentaremos algo más sobre esos personajes estrellitas. Sí. Esperamos que estas cosas que comentamos hayan echado algo de luz sobre el aspecto de la interacción en la mesa y bueno, les haya servido. No olviden suscribirse al canal, dejarnos un like, pueden seguirnos en Twitter en @TotalPartyWin y buscar nuestra fanpage en Facebook. Los esperamos en el próximo episodio.